Dice ahí, Nicole, una especie de amedrentamiento, diputado Soto. ¿Sabía? ¿Tenía información sobre eso? Bueno, hay un patrón de conducta que no es extraño en la justicia militar. Cuando se estaban discutiendo todos estos juicios en contra de los comandantes en jefe del ejército, en la causa que llevaba Romy Rutherford, ahí en el Centro de Justicia, ahí en compañía con Morandé, se detectó de que habían de punto fijo varios agentes de inteligencia del ejército que estaban solo para poder detectar quiénes iban a declarar a la causa de Romy Rutherford. Y con posterioridad los contactaban e intentaban intimidarlo para disuadir de participar en la investigación. Al mismo tiempo, esta es una operación de inteligencia del ejército. Se intervinieron los teléfonos de varios periodistas. El más conocido fue Mauricio Weber, que a lo mejor ustedes lo conocen, y varios más, del capitán Harvey, de varios denunciantes de corrupción. ¿Por qué la inteligencia no se usa para frenar el tren de Aragua? Se usa para todas estas otras cosas. O para que no entre el Satanás por el norte mientras estamos... O sea, parece que no tuviéramos inteligencia para lo que realmente la necesitamos y la usamos, la poca que tenemos la usamos para otras cosas. Este país es un chiste. No tengo nada más que decir. Bueno, el general Juan Miguel, ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba, ahora va a ser condenado, probablemente, por haber usado gastos reservados. Y uno se pregunta, gastos reservados para fines propios o impropios. Y uno se pregunta, ¿para qué son los gastos reservados? Para justamente inteligencia interna y externa, para combatir el crimen organizado, para combatir todas aquellas amenazas que tiene el país que puedan afectar su soberanía nacional. Sin embargo, terminaron en el bolsillo de esta familia, de Fuentealba Pinochet y de muchos otros militares. Hoy día, con el escenario que tenemos, usted como presidente de la Comisión de Defensa, se lo pregunto en el sentido de, ¿tenemos las garantías para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? ¿El Ejecutivo, el poder político, está ejerciendo el control pleno que debe a las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas en este país son obedientes al poder civil. Pues. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, no es el comandante en jefe del Ejército, y habla a través de la ministra de Defensa. Nosotros como comisión estamos siguiendo el caso, pero entendemos aquí que una vez resuelto el conflicto de competencia, lo importante es que la justicia, ya sea la civil o la militar, y con el apoyo del comandante en jefe del ejército y de todo el ejército, se sepa finalmente la verdad. Aquí no vamos a... ¿Es ratificar a Iturriaga? Yo creo que sí, yo creo que fue engañado. Yo tengo que hacerle una corrección a Nicole. Aquí los suboficiales, los bandos medios bajos, fueron separados. No fueron echados del ejército. Relevados. O sea, los separaron de la línea para poder investigar de mejor forma posible. Ahora, yo, mira, y se dio de baja al general de la zona y al comandante del regimiento. ¿Es suficiente? Habrá que ver, en la investigación habrá que ver, digamos, quiénes más participaron y efectivamente ahí poder... Mira, es que aquí hay dos cosas, digamos, que no las podemos mezclar porque si no la discusión se pone muy enredada. Una cosa es la campaña de entrenamiento y los resultados que tuvo fatales para Franco y muy lamentables para el resto de muchachos que pasó, digamos, por enfermedades respiratorias, algunos llegaron incluso a unidades de tratamiento intensivo, en fin. Pero lo otro es lo que vino después. O sea, ¿era necesario que el ejército se expusiera de esta manera? Durante 2 semanas, durante 11 días, mantener engañado al comandante en jefe del ejército, no decirle realmente las cosas que habían pasado, no contrachequear los datos de temperatura, de ropaje, la bitácora del viaje. O sea, entonces aquí hay 2 elementos. Un elemento tiene que ver con el entrenamiento en sí mismo, que podemos discutirlo. Yo me imagino que es un entrenamiento duro, donde se llega al límite, se están preparando para la guerra o eventuales conflictos y se requiere una serie de atributos que tienen que ser desarrollados y practicados de manera extrema. Lo entiendo. Yo no lo haría personalmente, pero lo entiendo que para qué se estaban preparando. Y todos los errores que se cometieron con Franco Vargas. Pero otra cosa es cómo el ejército manejó comunicacionalmente la situación yo no 2 estoy semanas defendiendo después. esa... No, estoy haciendo una aclaración porque anoche en el Podemos Hablar aparecieron 2 compañeros de Franco Vargas contando cosas que yo no las había escuchado, o sea, las escuché porque estaba en el programa,
Pero ellos dicen, primero nos levantamos a las 4:40 de la mañana, nos levantamos, nos mandan corriendo en un trote a buscar nuestro desayuno, que no nos entregan. No nos dan ni café ni té. Nosotros queríamos ingerir líquido caliente porque queríamos elevar la temperatura del cuerpo. Nos niegan eso y nos obligan a poner, eso es lo que ellos dicen anoche en el programa, el pan en el bolsillo. Luego nos quitan los abrigos y los abrigos son puestos en un llamado Uber, que es un camión que va al lado de nosotros, le decíamos el Uber. Por lo tanto, no hay alternativa alguna de poder decidir si quedarme con ropa o sacarme la ropa. Decir que cada uno decidía qué ponerse es una suerte como de... Es casi algo inocente, como no conocer cómo funciona el ejército. Y luego recorren 10 minutos en una superficie rocosa y ahí Franco se desmaya por primera vez. Y después vienen 4 desmayos consecutivos hasta que cae sobre un espino. Pero entre medio, yo no sé si esto es parte del entrenamiento o no, yo lo pongo sobre la mesa. Aquí, bueno, no sé, ustedes a lo mejor saben más de instrucción militar que yo claramente, pero el tratamiento que ellos describen ahí desde el punto de vista psicológico, que eran unas señoritas, unos maricones, unos lesbianos, perdón, eso es lo que dicen ayer en el programa, no maten al mensajero. No, tranquilo. Que si iban a la guerra y eran unas señoritas, los iban a liquidar, mencionan algunos países fronterizos, hablan de que tenían que ir a los países en una actitud ofensiva, abusar de personas, o sea, yo no sé si eso es parte de la cultura del ejército o no, si funciona de esa manera, si es considerado un apremio o es parte de una instrucción militar digamos, de exigencia máxima, no lo sé, lo digo desde el desconocimiento. Hay otro antecedente más, que es que Franco fue a la enfermería cuando tuvo una especie de, no sé si de crisis de pánico, pero sí algo relacionado con el tema vocacional. Yo no sé si a lo mejor el diputado Soto tiene ahí, porque ese antecedente a lo mejor es importante, cuando un muchacho se siente quebrado emocionalmente, cuando a lo mejor siente que quiere irse o dejar esta instrucción a la que llegó voluntariamente. Ese antecedente puede ser valioso, ¿no? Sí, claro, pareciera que todos los antecedentes que hay indican que de una u otra forma pocos conscriptos esperaban recibir el trato que recibieron en la conscripción militar. Yo creo que nadie se esperaba, y tampoco los que hemos conocido estos hechos, de que hubiera tantos malos tratos. Yo no sé si para formar un militar se necesita ser cruel con ellos, o tener tratos degradantes, o humillarlo al máximo, incluso ponerlo al riesgo de vida, como fue este caso Franco Vargas. Yo no creo que hay que hacer una revisión completa de la manera en que se está formando a los conscriptos. Yo creo que lo que debe hacer la opinión pública es exigir cambios sustantivos. Yo no conozco otra manera de formar militares, pero me da la impresión de que no puede ser la única. No tiene que humillarse al máximo, al límite a las personas para que sean buenos soldados. Los soldados en el mundo son soldados profesionales que tienen que ver con una cierta lealtad a la institución, por supuesto una resistencia al rigor, pero esa resistencia, esa templanza, no se produce poniéndonos en riesgo de vida o incluso aceptando la muerte como algo más o menos lógico. Como que es parte del costo. Del costo del conflicto. Eso no puede ser. Una consecuencia natural. Eso no puede ser. Exactamente. Bueno, usted lo decía, el rigor. El rigor no es sinónimo de abuso. Y yo creo que es uno de los temas de fondo que se está discutiendo, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que nuestros soldados y todos tienen que ser preparados en el rigor de lo exigente que es enfrentar y eventualmente vestir este uniforme. Pero a propósito